Elieta Bekassis. El oro y la ceniza. Primera parte. Capítulo 5. Oh, Dios. Durante un momento, hubo un silencio que ni Félix ni yo nos atrevimos a quebrar. Odioso, esa era la palabra que me venía a la mente. El Dios único y todopoderoso, el Dios bíblico, el Creador que hizo del hombre un ser racional, que no abandona al que peca, que lleva a cuestas la gracia de su misericordia, el Dios gracias al cual se reproduce la vida, crecen las plantas y se abren las flores, aquel de quien emana toda norma, forma y orden, ese Dios, ¿era el que había permitido la barbarie? El que obró el milagro de crear cielo y tierra, al hombre y a todos los seres vivos, de los más grandes a los más pequeños, minúsculos e insignificantes, el que libera y salva, que produce señales y prodigios, el que da plumas a los pájaros, hojas a los árboles y agua a los ríos, que aporta la paz entre los hombres, que los saca de la hoguera y de la llama ardiente, que los salva del infierno, el que triunfa sobre los malvados, que los combate hasta el confín del mundo, el refugio, la fortaleza. El amparo siempre ofrecido en la necesidad, el todopoderoso, en fin, ¿era el mismo Dios que el de la Shoah? Evita el mal, obra el bien y tendrás siempre una morada. ¿De ahí viene tu interés por la Shoah? Preguntó Félix. Quería comprender. Sacar a la luz la verdad, adquirir el conocimiento de lo que ocurrió. No podía conformarme con representaciones falsas o simplistas. Quería hacer aflorar la lógica de ese pasado, algo que solo ahora es posible. ¿Por qué solo ahora? Porque comenzamos apenas a disponer de la perspectiva necesaria y la distancia adecuada. Porque hay un relevo de generaciones. Antes todo era confuso, multiforme, ininteligible. Para el contemporáneo de un hecho es difícil discernir la causa del efecto, y aún es más duro hacerlo cuando se es juez y parte. La visión que se tiene de él ha de ser necesariamente fragmentaria. Gracias a la historia, es posible saber más que quienes vivieron el acontecimiento. Más que los testigos, ¿quieres decir? Sí, en cierto modo, porque nosotros nos situamos más allá de todo prejuicio moral. Los testigos, en cambio, son parte interesada. A menudo pretenden que los historiadores den fe de su propia visión de las cosas. Pero nuestro compromiso, nuestra única ley, nuestra obligación, es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No digo que sea siempre fácil. Cuando me enfrasqué en esta tarea, trabajaba en soledad, vivía en un mundo cerrado en el que me encontraba solo frente a mí mismo y a mis documentos. En el centro de los archivos de Alemania donde trabajaba, éramos dos los que abríamos las puertas cada mañana, a las 8, un viejo coronel encargado de realizar una investigación para el ejército y yo. Al principio me daban náuseas. Es duro estar inmerso todo el día en los bajos fondos de la humanidad, cambia la forma de ver el mundo. Se pierde por fuerza una parte de inocencia. Cuando comencé a estudiar los campos de concentración, me impuse la misión de saberlo todo, hasta el funcionamiento de los hornos crematorios. Para mí aquello tenía una importancia vital, porque los alemanes querían que no quedara ni rastro ni cadáver. Las personas no morían, caían en la nada, desaparecían. Había que comprender cómo y por qué asfixiaron y mataron a millones de personas, entrar en la lógica de ese proceso. Por eso son tan importantes los documentos, son objetos, restos tangibles de lo que ocurrió. Con el tiempo aumentó mi convencimiento de lo necesario que es definir las fuentes y las pruebas, necesario y esencial, porque los testimonios se equivocan o bien nos engañan, porque dependen de la fragmentación de la memoria humana. Cuando, a partir de un documento, consigo hacer salir a la luz un hecho nuevo y probarlo, experimento un sentimiento de victoria y orgullo, como si fuera padre. ¿Pero padre de qué? Félix encendió el puro y le dio una calada. Sus ojos atravesaban el humo como un par de bolas fosforescentes. El humo salía de su boca y subía hacia el techo, formando volutas azules. Tenía la expresión sombría, muy sombría. De un hijo monstruoso, se contestó él mismo. Sí, admití, es un viaje muy extraño, que desafía todos los principios de la moral y los límites normales del pensamiento, para ir hacia las zonas más alejadas de lo que se considera humano. Cuando un hombre mata a un hombre, yo puedo decir por qué y cómo. Pero no me corresponde a mí castigar al asesino. Eso supone que se lo considera culpable, cuando el crimen no es más que una opinión sobre la cual divergen las civilizaciones, culturas y épocas. Por esencia y por deontología,
Nosotros estamos más allá del bien y del mal. La verdad es lo único que nos preocupa, aunque sea atroz, aunque sea inmoral e inmunda, aunque sea innominable. El padre Francis no estaba equivocado del todo, entonces. Es peligroso frecuentar al diablo. Pero a ti nunca te ha dado miedo el peligro. Al contrario, me atrae. Pasando a cuestiones concretas, dentro de 4 días se celebra esa reunión para la presentación de un documental importante sobre la Shoah. Me pareció entender que Schiller era una de las personas filmadas. ¿La reunión de Washington a la que se refirió el padre Francis? Pregunté. Recibí un folleto hace unas semanas. Saqué un programa del maletín. Ron Bronstein da una conferencia después de la proyección de la película, dijo Félix, mirándolo. ¿No es el hombre del que habló el padre Francis? Sí. Creo que realmente deberíamos ir, sobre todo tú. Te encantan ese tipo de actos. Si combines sin entusiasmo. Puedes ir tú, si quieres. ¿No me acompañas? Tengo cosas que hacer aquí. No puedo tomar el avión así, sin más, de un día para otro. De repente, después de pasar la página del folleto, Félix sonrió. De todas formas, no es grave. No estaré solo. Me enseñó un apartado del programa, exposición de esculturas de Lisa Perlman, con la presencia del artista. Lisa Perlman. Todavía hoy, al pronunciar ese nombre, me acuerdo del lugar primigenio, de los susurros infinitos, del púrpura y del añil, del verde aceituna y del oro, de la espuma blanca del río y de todos los frescores de las madrugadas y también de los crepúsculos, cuando, bajo un cielo rosado, los árboles proyectaban sombras serenas. Ojos agrandados, sonrisas que hechizan, cabellos de Lisa, mar sin arrugas, pequeñas en torno a los ojos, formadas cuando reía, risas afables, impregnadas de mansedumbre, risas sencillas, sin venganza. Venganza, de todos mis vagabundeos a través del tiempo, de mi vida y de su sentido. Lisa. Ese nombre tenía el sabor de la primera rosa, aquella que yo aspiraba con felicidad, un viento cálido repleto de olores. Los zarzales de color esmeralda y violeta delimitaban los dorados rastrojos. Al día siguiente por la noche, Félix tuvo la idea de invitarnos a los dos, para que yo pudiera volver a verla. Normalmente, cuando cenábamos juntos con Félix, yo preparaba pescado a la plancha o al horno. Soy vegetariano. Dejé de comer carne a los 10 años. Considerando mi carácter demasiado blando, mi padre me había llevado a visitar un matadero para templarlo. Lisa se había ofrecido a ayudarnos con la comida. Trajo una carpa para preparar un plato típicamente askenazí, el gefilte fish y una especie de paté de pescado endulzado. La carpa, recién sacada de la pecera de la pescadería, coleaba todavía cuando la extraje de la bolsa de plástico. Agitaba la cola con movimientos convulsivos y abría y cerraba con pánico las agallas, tratando en vano de aspirar, pues solo había aire y el aire aún la acababa de asfixiar más. Cuanto más respiraba, más se intoxicaba y más violentas y desesperadas eran las sacudidas de su cuerpo. Puesta en el borde del fregadero, la escurridiza carpa escapó varias veces de las manos de Lisa y se deslizó hasta el interior del barreño. Entonces, con gesto brutal, Lisa la sacó y la retuvo con firmeza con una mano, mientras con la otra tomaba un cuchillo de cocina con el que le rebanó la cabeza. El cuerpo del pez decapitado experimentó aún algunas sacudidas y la cola algunos espasmos. La sangre chorreó por toda la pila, manchando las manos de Lisa de una sustancia roja. Desescamó el pescado manteniendo el cuchillo bien recto sobre el cuerpo inerte y luego lo abrió con un movimiento oblicuo de una extrema precisión, desde lo alto de la cabeza hasta debajo de la aleta ventral superior. Después, con un cuchillo más pequeño, penetró en el vientre del animal y lo limpió. Con su mano larga y ágil, sacó un amasijo de órganos que tiró a la basura. A continuación cortó con precisión 4 filetes de carne de carpa, que mezcló con zanahorias y miga de pan para formar una pasta untuosa mientras yo la observaba con atención, sin perderme ninguno de sus movimientos. Nos sentamos a la mesa y nos regalamos con el plato de Lisa, acompañado con rábano blanco del que yo me serví en abundancia. Al cabo de poco me sentí sofocado, me lloraban los ojos y a Lisa se le saltaban las lágrimas de tanto reír. ¿Pero no sabías que el rábano blanco es muy picante? Sí, claro, contesté. Pero no me he fijado, soy un poco distraído. Me recuerda a Sabela. Cuando era más joven,
Quiso impresionarnos y se zampó entero todo el cuenco de rábanos blancos. ¿Y qué pasó?, pregunté yo, al borde de la asfixia después de tomar una simple cucharada. Fue toda una odisea. Tuvieron que llevarlo al hospital y hacerle un lavado de estómago. Parece que podría haber sido grave. ¿Lo ves a menudo, a tu hermano Bela?, inquirí prudentemente. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica?, repitió Lisa. A veces hace trabajos de fontanería, para ganar un poco de dinero. De repente, como si temiera haberse ido de la lengua, se ruborizó y cambió de tema. ¿Y tú? ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. ¿Y tus padres? ¿Los ves a menudo? No, muy poco. ¿No viven en París? ¿No naciste en París?, preguntó Lisa. Sí, respondí, tras un instante de duda. Nací en París, pero mis padres se fueron a vivir a otra parte. Mentía. Nací en Estrasburgo, pero me avergonzaba de mis orígenes provincianos. Me había trasladado a París al acabar el bachillerato, había cursado todos los estudios posteriores allí y consideraba que una quincena de años eran suficientes para naturalizarme. Desde entonces no había vuelto a abandonar la capital. Félix, que era parisino, había vivido una infancia normal, en una familia cariñosa y sociable, que lo había inscrito en los mejores colegios, que lo llevaba a visitar los museos y las exposiciones, que lo dejaba ir con sus amigos a las grandes avenidas del Jardín de Luxemburgo. La infancia que yo habría soñado tener. De Estrasburgo conservo el recuerdo de una ciudad apagada, muerta. Las calles se vacían desde las primeras horas del crepúsculo, y las avenidas mal iluminadas reflejan solo las sombras impasibles de los graves edificios germánicos. Recuerdo los inviernos crudos y tenebrosos, en que la oscuridad cae sobre la ciudad a partir de las 3 de la tarde. Recuerdo el cielo como una sucesión de chapas de plomo sobre nuestras cabezas, malos augurios emanados de los dioses encolerizados que hacían rechinar los dientes hasta que por fin estallaba su furia. Recuerdo los veranos sofocantes, de un calor húmedo que volvía el cuerpo pesado y flojo. Tomábamos duchas heladas a todas horas. Algunas veces atravesábamos la frontera del Rin para ir a la piscina en Alemania, donde el agua era más fresca y más limpia y había menos gente. En eso consistían nuestras vacaciones. Nunca nos movimos de la Alsacia natal. Mis padres debían ocuparse de sus padres, demasiado ancianos para quedarse solos o para viajar. Para hacer correr más deprisa aquellos días de verano interminables, me iba en canoa. Llegaba con mi pequeña embarcación hasta los parajes más apartados de los brazos del Ill, hundía mi remo en las aguas pringosas, aún más sucias en verano, como si ellas también se pusieran a sudar, a exudar miasmas y humores glaucos, y las ratas de agua daban vueltas y vueltas, felices, como bailarinas acuáticas. Yo, dijo Lisa, soy un espécimen del Marais. Nunca he dejado este barrio, desde que nací. Fue mi padre quien lo eligió. Había estado allí antes de la guerra, para visitar a unos primos. Entonces era distinto. Era un pueblo de emigrantes llegados de todas partes, de todos los rincones de Polonia, de Alemania, de Rusia. Se parecía a lo de ahora, había tenderos, panaderos, carniceros, pero todos hablaban yidis. Era un shtetl 1, reconstruido en París. La gente se ayudaba, como si fuera una gran familia. Después, en 1942, todo eso quedó a un lado y los policías se presentaron en las casas para arrestar a personas a las que conocían de toda la vida. Mi padre no volvió a ver a sus primos, pero algo lo impulsó a regresar a ese barrio, como para hacer revivir las cenizas. Dime, Lisa, preguntó sin tapujos Félix, interrumpiendo el silencio que se había producido, ¿qué sabes tú del asunto Schiller? Ella lo miró, turbada. ¿Otra copa?, dijo, tomando la botella de champán. No sé nada de ese pobre hombre, acabó por añadir, ante la mirada insistente de Félix. Nada. ¿Y tu padre, lo conocía bien? De repente lo observó con fijeza. Me parece que has ido a interrogarlo varias veces sobre eso, ¿no? Sí. ¿Y bien? No dijo nada. Creo que Schiller era el único hombre a quien mi padre se dignaba dirigir algunas palabras, pero no me preguntes por qué. A continuación compuso una expresión desarmante con la que daba a entender que no deseaba continuar con ese tema. Félix pareció comprender. Esa noche bebimos mucho, 3 botellas de Deutz y luego Armagnac. Hablamos hasta muy tarde y después escuchamos música. Era un concierto del GAR,
cuyas lúgubres notas seducían mi corazón y lo transportaban con violencia hacia el que las emitía. Esa melodía romántica, sombría, a veces cruel, era como un presentimiento terrible y fulminante. Todavía hoy en día, cada vez que la escucho, mi cuerpo entero se agita con un escalofrío. Es como una amenaza que pesa y que aterroriza, como una emboscada en las tinieblas, algo que se acerca y se amplifica de manera inexorable, un complot que se decide, un severo decreto, un monstruo implacable. Esta música que anuncia, se da completamente, se da y arrastra. No tiene necesidad de ser comprendida como las composiciones contemporáneas, es ella la que comprende. Susurrando al oído, penetra en todas partes, como un viento que se precipita sobre la ciudad, toma cada calle, barre cada avenida, para acabarse en forma de magistral tempestad. Ni afectada ni almibarada como las músicas románticas, ni guerrera ni plomiza como la de Wagner, se precipita, apasionada, como una ola contra una roca, estalla como mil truenos, como un mar enfurecido, arrastra, como un diluvio arrasa, como un recuerdo infinitamente triste hace resonar mi alma de pesar, de tristeza y de dolor, sí, de dolor. Un diluvio, una tempestad en mi corazón. Las aguas se ensanchan y forman una masa enorme sobre la tierra y nosotros nos dejamos llevar, a la deriva, en la superficie de las aguas. Y la crecida cobra cada vez más fuerza y bajo el firmamento entero, las montañas más elevadas quedan anegadas, toda carne expira y todo ser que respira se asfixia y todos los que inspiran el aire como aliento de vida. Todos los que viven sobre la tierra firme mueren y todos los nombres quedan borrados. Querrás creer, comenté a Lisa, mientras escuchábamos elevarse las volutas, que los nazis eran unos apasionados de la música clásica? Sí, respondió, aunque habría que ver de qué clase. Cuando era un adolescente exaltado, Hitler se empapó de las obras de Wagner. Uno de sus amigos, Kubizek, explica que durante un paseo nocturno en la colina de Freinbeck, después de haber asistido a la ópera de Wagner Rienzi, el joven Hitler se puso a hablar de repente con una extraordinaria exaltación. Confundía su porvenir con el del pueblo alemán, como Rienzi percibía una misión para sí, que consistía en liberar a su pueblo. ¿Esa ópera de Wagner podría haber decidido el destino de Alemania y de los judíos? ¿Quién sabe? En fin, Elgar no me inspira las mismas ideas. ¿No? ¿En qué te hace pensar? Me hundí en el sillón, exhalando un bocanada de humo, repuse. En los archivos, por ejemplo, 15.000 millones de documentos que, puestos uno al lado de otro, cubrirían más de 2.500 kilómetros. Y aparte, en ti, a quien tu madre esperaba en la ventana cuando volvías del colegio. Te veía, estudiosa, aprendiendo a tocar ese violín que yo había advertido en el comedor de tus padres. En todos esos judíos que, en los campos, hacían resonar su instrumento en los oídos del verdugo. En tu madre, arrestada por la Gestapo, en tu abuela, cuyo nombre llevas tú, te pareces a ella. Tenía el pelo blanco, recogido en un moño, y unos ojos azules muy dulces. Era una dama menuda y delgada, vestida con ropa oscura. O bien en una mujer de mejillas hundidas y ojos grises, una mujer vieja que no había envejecido. Tú, para siempre. Hoy en día, cuando escucho el concierto para violonchelo de Elgar, vuelvo a revivirlo todo. No hay nada como la música para evocar el pasado, con tanta precisión y tanta profundidad de espíritu. El gusto, el olfato o el tacto proporcionan efluvios intensos pero fugaces, y el esfuerzo, inmenso, para reconquistar el recuerdo es casi un trabajo para el alma. La visión de un sitio en otro tiempo habitado, antaño frecuentado, puede provocar una formidable nostalgia, pero el recuerdo de las épocas pasadas sigue siendo borroso, pues, capturado por la vista, no puede vagar por las zonas más recónditas y alejadas. Con la música, todo se ordena y se dispone como bajo el efecto de una máquina de remontar el tiempo. La música produce un impulso del corazón que dura y se profundiza, igual que una conversación entre dos amigos que rememoran lo mismo. Por eso nada puede entristecer más que un fragmento musical. El pasado es evocado con tal fuerza que uno casi siente que ha retrocedido y luego la caída hasta el presente es aún más vertiginosa. Sí, la música es una gnosis que revela los conocimientos enterrados en lo más hondo de nuestro interior. ¿Quiénes somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos hemos visto arrojados? ¿A dónde vamos? A veces uno reflexiona sobre estas preguntas y otras no se las plantea, simplemente porque es feliz. En el Oriente desierto. ¿Es preciso que sepa hasta tal grado lo que fui? A Lisa, tan bella, se le saltaron las lágrimas de tanto reír durante aquella cena demasiado regada de alcohol.
Lisa callaba, escuchaba con su semblante sereno y bailaba el vals al final de la velada. Es preciso que sepa hoy hasta qué punto he perdido mi felicidad. Mi cuerpo y mi alma sufren porque se acuerdan de lo que éramos y saben también en qué nos hemos convertido. Entonces bailábamos y girábamos cada vez más rápido, ebrios de velocidad, ebrios de pesadumbre y ebrios de cólera, de la rabia surgida del fondo de las edades, y con ella subía una risa suave que hacía estallar el mundo irrisorio. Paneles enteros de la vida cotidiana se venían abajo con cada carcajada, que significaba: todo es un mero juego en el que uno se deja embarcar, un juego de pretextos falsos que se rodea de todos esos seres que hacen creer en su apariencia y que cuando se vuelven dejan aflorar otros aspectos, aquellos que no se ven nunca, y en torno a ellos todo vacila, el cielo, la tierra y las estrellas, y todos los valores, el bien y el mal, bailan juntos y flotan y dan vueltas en la sombra. Aquí y en ninguna parte, en otro lugar, de repente semejantes, tan parecidos, tanto que ya no se sabe cuál es uno y cuál es otro. Ahora estoy solo y no hay nadie más que yo como referencia de mi espíritu, de mi pensamiento, de mi alma y de mi cuerpo, y debo revivir mediante el doloroso proceso del recuerdo todo lo que ella me había revelado en un relámpago, una fulguración: la felicidad y la tristeza, la espera y la impaciencia, el amor y el odio, el fervor, todo lo que supe como por arte de encantamiento, el vasto territorio del hombre. Sí, aprendí sin querer, cómo se mira sin ver o cómo se ama sin saber. Para siempre, la música del Gar será para mí la del origen, la de los balbuceos, cuando todo es puro y perfecto, cuando todo se dice por lo que no se dice, por la elocuencia inigualable de la mirada, cuando solo existe el silencio para expresar lo que se siente, pues las palabras, demasiado abruptas, demasiado vulgares, desharían lo que enuncian. Ese discurso infinitamente frágil y delicado de los primeros amigos. Para siempre, la música del Gar será para mí la del final, pues en el momento más perfecto anunciaba la llegada del desastre. La noche posterior a aquella cena, no dormí. Dormité y me desperté sobresaltado para ver el icono de su cara. Un par de ojos angélicos, de una dulzura infinita, un rostro ovalado con un hoyo en la barbilla que se había hundido cuando sonrió, una boca de labios finos y rosados, una piel diáfana, un cabello negro que constituía el marco más dulce que se puede imaginar para este cuadro, este retrato de artista. ¿Era preciso que, una vez más, un cristiano venerase a una mujer judía como su diosa? Entonces comprendí por qué Dios tenía una madre. Era la Virgen, tenía la gracia hierática de las Madonas de la Edad Media. Al día siguiente desaparecimos en el aire, hacia Washington, donde tenían lugar los actos conmemorativos de la Shoah. Allí conocimos al filósofo Ron Bronstein, y nos adentramos más en el camino del infierno. Fin de la primera parte del libro.